Identifica 6 factores de riesgo de Temer respondiendo 7 preguntas. Soy Yanire León, magíster en ergonomía. Si no estás suscrito en este canal, hazlo ahora. De esa manera me motivas a seguir haciendo este tipo de cápsulas. Primera pregunta. ¿Existe trabajo repetitivo de miembros superiores durante 1 hora al día y 5 horas a la semana? Estas 7 preguntas se contestan de forma dicotómica, o sí o no. Y si contestamos que sí, estamos indicando que ese factor está presente en ese puesto de trabajo. ¿Cuándo vamos a contestar que sí en esta pregunta? Cuando existan trabajos repetitivos. ¿Y qué es un trabajo repetitivo? Son los trabajos o las tareas que se caracterizan por ciclos. Recordemos que un ciclo son acciones que se repiten ordenadamente, que tienen un inicio y un reinicio. Por ejemplo, coger algún elemento, hacerle una manipulación, soltar ese elemento y volver a coger otro y seguir esa misma secuencia de forma ordenada. Ahí tendríamos una tarea cíclica, claramente cíclica. Ahora, también puede ser que ustedes puedan contestar que sí existe trabajo repetitivo de miembros superiores cuando observen que en la tarea el trabajador hace acciones técnicas que se parecen, que son similares, casi iguales y que se repiten durante más de la mitad del tiempo de esa tarea. Por ejemplo, una tarea que dura 4 horas y más de 2 horas el trabajador está repitiendo las mismas acciones técnicas. Aquí yo puse un ejemplo de una tarea que es repetitiva de carácter cíclico, como es el desespinado manual. Pero también podríamos dar otro ejemplo en una tarea donde no sea claramente cíclica, pero sí se repitan acciones técnicas, y está en la mantención. Puede ser mantención mecánica principalmente, puede ser realizar la limpieza de un área específica, que en oportunidades puede ser cíclica y en otras no. Puede ser cíclica cuando, por ejemplo, la limpieza está acotada a áreas muy pequeñitas y se va repitiendo. No sé, limpiar alguna máquina y luego seguir con otra máquina y seguir con otra máquina. Pero a veces son limpiezas de áreas más grandes que no son claramente cíclicas, pero sí hay movimientos, hay acciones que se repiten. ¿Ya? Entonces ahí les dejo esos ejemplitos. Esa es la primera pregunta para saber si en el puesto de trabajo en la tarea existe un trabajo repetitivo. Vamos para la segunda para saber si en ese puesto de trabajo existen posturas de trabajo estático. Entonces recordemos que se contesta sí o no, y si contestamos que sí, estamos indicando que en ese puesto de trabajo o tarea existe postura de trabajo estático. ¿Cuándo vamos a contestar que sí? Cuando la tarea la tarea que se realiza presenta alguna postura fuera de los ángulos de comodidad, es decir, que existe la presencia de un esfuerzo físico que esté haciendo la persona durante más de 4 segundos consecutivos. Cuando se salen de los ángulos de comodidad, si la cabeza, la cabeza, cuello, tronco está dentro de ángulos de comodidad, cuando se mantienen estas curvaturas que son normales de la columna. Pero si se sale de eso, el cuerpo, los músculos, las estructuras musculotendinosas tienen que hacer un esfuerzo adicional para poder mantenerse. Y si se mantiene por más de 4 segundos, ya estamos hablando que hay una exposición a postura de trabajo estática. El que se ha mantenido consecutivamente por más de esos 4 segundos o continuos. Aquí yo puse un ejemplo, lectura de imágenes de rayos X.
suponiendo que el trabajador, el médico radiólogo, tenga que revisar alguna placa y la tenga que revisar, no recuerdo en este minuto cómo se llama donde colocan la radiografía para que se proyecte la imagen claramente y ellos puedan hacer la lectura e identificar lo que necesitan identificar en la imagen que están revisando. Entonces, normalmente uno los ha visto, o yo los he visto, que están un poco más arriba y la persona tiene que llevar su cuello, su cabeza hacia atrás, en extensión se llama, hacia atrás para mirar y la sostiene más de 4 segundos para poder observar, analizar la imagen. Pero podrían ser otros. Podría ser trabajar frente a un computador que no está puesto en la línea de visión del trabajador. Entonces está más abajo como un notebook que no tiene notebook, no tiene alzador de pantalla del notebook. Y entonces la persona trabaja con su cabeza echada hacia adelante, es decir, con el cuello en flexión y la mantiene por más de 4 segundos. Ahí sería otro ejemplo de postura de trabajo estático. También los puestos de mantención, no sé, por ejemplo, los que hacen soldadura, los que hacen soldadura muchas veces adoptan posturas que no son cómodas dependiendo del lugar donde tengan que realizar. Los mecánicos también tienen que adoptar ciertas posturas fuera de los ángulos de comodidad y mantenerlas por más de 4 segundos, disculpen. Existe, bueno, ahí entonces ya hemos ido, ay, mira, no cambia el número y ya vamos por la 3. Ay, no cambió el número. Pero ya saben ustedes que la primera es de trabajo repetitivo de miembros superiores, la segunda de posturas de trabajo estático y la tercera levantamiento, descenso o transporte manual de un objeto que pese 3 kilos o más. Entonces la pregunta es, ¿existe levantamiento, descenso? ¿Cuál es el levantamiento, descenso? Que tú cojas la carga o el trabajador coja la carga en contra de la gravedad. Cogió, no sé, una caja, que es lo más típico, del suelo y la levantó y la puso sobre una mesa. Eso es levantamiento. Y descenso es a favor de la gravedad, de la fuerza de la gravedad. Por ejemplo, que coja la caja de la mesa y la posicione en el suelo o sobre algún pallet o sobre algún carrito de estos que le llaman yegua acá en Chile, de esos carritos de 2 ruedas que no tienen plataforma elevada, sino que está abajo a ras de suelo. Entonces ahí tienen que hacer, o donde esté en realidad, el descenso se puede dar por poquitos o por muchos centímetros. Cogió la caja de la mesa y la posicionó más abajo de la mesa. Eso es descenso. O transporte manual es que la persona esa misma caja la coja, por ejemplo, de la mesa y dé más de 2 pasos para posicionarla en otro lado. Ahí ya se llama transporte manual. De carga tiene que ser que el objeto pese 3 kilos o más. De lo contrario, ya no estamos hablando de carga, levantamiento, descenso, transporte manual de un objeto, manejo manual de cargas. Si contestamos que sí, estamos afirmando que esto existe y que hay relación con este factor y los trastornos musculoesqueléticos. Entonces, un ejemplo bastante claro es el paletizado manual de cajas. Se van armando, se van apilando las cajas sobre un pallet y ahí existe levantamiento, descenso, transporte manual e incluso la que sigue, que es empuje y arrastre. Existe empuje o arrastre de una carga utilizando el cuerpo completo con una o con 2 manos. O sea, aquí hay que fijarse que la pregunta dice, ¿empuje y arrastra qué? Una carga. ¿Y cómo lo hace? Utilizando todo el cuerpo, porque si no utiliza todo el cuerpo, no va. Ahí contestaríamos que no. Entonces, utilizando todo el cuerpo, empuja y arrastra. Y eso se nota claramente cuando la persona camina, cuando da pasos. Y que use 1 o 2 manos. Entonces dice ahí que la tarea implica empujar o arrastrar manualmente una carga. O sea, ahí vamos a contestar que sí, cuando la tarea
implique empujar o arrastrar manualmente una carga que tenga o que no tenga ruedas, pero que camine, que mueva todo su cuerpo y que haga el esfuerzo con todo su cuerpo, no solo con las extremidades superiores. Y como ejemplo yo puse el traslado intrahospitalario de pacientes, ya sea empujando una camilla o empujando una silla de ruedas. Pero puede ser la transpaleta moviendo ese pallet que se llenó con cajas apiladas. Vamos entonces por la pregunta. A ver, la primera fue si había trabajo repetitivo. La segunda, si había postura de trabajo estático. La tercera, si había manejo manual de cargas en levantamiento, descenso y transporte manual. La cuarta, ¿cierto? La cuarta, si hay empuje y arrastre de una carga con todo el cuerpo, con una o con dos manos. Y la quinta la cuarta, estoy perdida, perdón. Primera, trabajo repetitivo. La segunda, postura de trabajo estático. La tercera, levantamiento, descenso o transporte manual. La cuarta, empuje o arrastre, sí. Y la quinta, manejo manual de pacientes. Es la quinta pregunta, porque son 6 factores con 7 preguntas. Y vamos en la quinta pregunta. Ahí fallé bastante al que me equivoqué y no puse la numeración. Las dejé todo con 1. Pero ustedes me entienden, ¿verdad? Entonces vamos en la quinta pregunta que dice, ¿existe manejo manual de personas o de pacientes? Si contestamos que sí, afirmamos que existe este factor. Si contestamos que no, lo negamos. Entonces, ¿cuándo contestamos que sí? Cuando la tarea implica mover o sostener una persona o parte del cuerpo de una persona o de un paciente, con o sin ayuda mecánica. O sea, aquí es válido y también se llama manejo manual de pacientes, que yo mueva al paciente utilizando algún tipo de ayuda, alguna sábana de movimiento, algún disco de transferencia, alguna tabla de transferencia, cualquier ayuda que me permita facilitar la manipulación. Incluso alguna grúa, alguna silla de ruedas. Ahí hay manejo manual de pacientes o de personas. Entonces aquí quise poner un ejemplo para el manejo manual de personas y un ejemplo para el manejo manual de pacientes. El primero, que es de personas, el ejemplo como tarea sería la muda de párvulos. Y el segundo, la higiene del paciente en cama. Aquí quiero hacer un paréntesis que ya lo he nombrado en varios videos o cápsulas que yo he hecho. Fijémonos muy bien cómo nombramos las tareas. Para nombrar las tareas, claramente este protocolo y el protocolo anterior nos decían que la tarea es cuando la persona, el trabajador, cumple un objetivo. Son todas aquellas acciones, operaciones, todo lo que se hace alrededor de alcanzar un objetivo. O cumplir con tener un producto ya terminado. Entonces, hay que preguntarse, porque yo puedo decir, transferir o movilizar movilizar paciente en camilla o en cama, movilizar paciente en cama. Para algunos puede ser tarea efectivamente, que es cambiarlo de posición de decúbito, y bueno, cuántas veces lo hacen con un paciente, cuántos pacientes hacen, y al final del día he cumplido un objetivo. Quizás ahí no fui tan clara, pero lo que yo quería decir es pensando en que el objetivo cumplido sea, o la tarea sea, la higiene del paciente, tener al paciente limpio. ¿Cuántos pacientes tengo con higiene en el día? Y no cuántas veces tuve que moverlo para hacerle la higiene, subirlo, moverlo, voltearlo, no. Pero sí pudiera ser, el ejemplo no fue tan claro, porque sí pudiera ser que hay pacientes que están postrados y necesitan movilizarse para evitar las escaras, las lesiones por presión que se hacen al estar muy quietos en una postura, y ellos sí requieren mover, y ahí sí la tarea sería, no sé, cambio de cúbito o movimiento del paciente en cama, a cuántos pacientes moví, cuántas veces al día, y ahí cumplo un objetivo al final del día.
Lo mismo la muda de párvulos. No es que no es que la tarea sea levantar o sea, como levantar para manipular la persona, levantar el niño para hacerle la muda. No, la tarea es cuántos niños y cuántos niños mudé al día y cuántas mudas le hice a cada niño. Y ahí sí tendría al final del día un número, ¿ya? Espero que con esa aclaración haya resuelto ahí algún tipo de duda. Muy bien. Ahora, seguimos aplicando estas 7 preguntas. Vamos por la pregunta número 6. Ay, perdón, ahí que aparece el 1. ¿Existe vibración del cuerpo completo? Si contestamos que sí, pues estamos afirmando que está presente. ¿Y cuándo contestamos que sí? Cuando la tarea implica exposición a vibración de cuerpo entero y es perceptible por el trabajador. Esto del cuerpo entero puede darse que la persona esté sentada o que esté de pie. Que esté sentada porque la maquinaria que está operando vibra, el vehículo que está manejando pasa por alguna superficie, algún tramo donde o tiene que moverse para hacer su tarea. Esto es importante. Estas preguntas se aplican cuando esto está presente para hacer la tarea, y por eso en todas las diapositivas yo les he puesto la tarea implica, la tarea, porque es para la tarea, no es que eventualmente esto esté presente, sino que siempre para cumplir el objetivo tenga que, por ejemplo, exponerse a vibraciones de cuerpo completo. Para mover, como el ejemplo que yo puse ahí, trasladar carga en grúa horquilla. Entonces, para trasladar esa carga en grúa horquilla, tenga que usar una maquinaria, que es la grúa horquilla, y que la maquinaria vibre. Y entonces, para poder cumplir el objetivo, que es movilizar esa carga, se expone a vibración de cuerpo completo. No porque eventualmente percibió una vibración, no, porque para cumplir el objetivo por el cual es contratado y se le paga, se expone a la vibración, ¿ya? En este caso, que es vibración del cuerpo completo. Recordemos que la vibración es el movimiento oscilatorio de un objeto alrededor de una posición de referencia, caracterizado porque tiene una frecuencia, una amplitud y una energía. Y la última pregunta que se aplica para ver si hay esta relación con los trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo es si existe vibración del segmento mano-brazo. Y para esto claramente debe existir una herramienta que vibre. El uso de una herramienta que vibre, que sea sostenida con la mano, que tenga una potencia externa a la potencia del trabajador, algo afuera que hace el movimiento y que hace que vibre su miembro superior. Contestamos que sí, entonces está presente. Y un ejemplo claro que siempre se pone en vibración del segmento mano-brazo es la demolición que se hace con martillo neumático. No es el uso, la tarea no es el uso del martillo. La tarea, el objetivo cumplido es que esté demolido ¿cómo se llama? El concreto, el cemento, demolido, la construcción, lo que se esté demoliendo con este martillo, esté demolido. Ahí se cumpliría el objetivo. No se le paga por usar el martillo neumático, se le paga porque cumpla un objetivo con esa herramienta. Bueno, llegamos al final de esta pequeña cápsula. Vayan a suscribirse, a aumentar los suscriptores en este canal. Un abrazo, feliz fin de semana. 7 preguntas para identificar 6 factores. Oh, mira, ya les dije chao y me faltaba una diapositiva. El resultado, si contestas que sí, es que existe exposición a factores de riesgo TEMER y requiere confirmar si las condiciones son aceptables. Esto quiere decir que van a pasar a la identificación avanzada, que ya estoy en deuda de a poco, ahí les voy subiendo. Y si contesta que no, es que no existe exposición a factores de riesgo TEMER, por lo tanto, en 3 años más vuelves a aplicar las mismas preguntas a ese puesto de trabajo. Ahora creo que sí, ahora sí, chao.